Bueno, está llegando este año al final. Qué rápido se pasan los años, qué cosa. Y como solemos hacer, vamos a hacer un recuento de lo bueno, lo malo, lo feo de los principales eventos de este año en México y en el mundo, así como quién es el personaje o quiénes son los personajes que destacaron en este 2022. Saludo a Gibran Ramírez. Gibran, buenas noches. Buenas noches, Leo. Paula Sofía Vázquez, muy Leo, buenas noches. Buenas Carlos noches. Bravo Regidor, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo, colegas? Buenas noches. Bueno, empecemos. Lo bueno, lo malo y lo feo en México. ¿Les parece? Vale. Venga, Carlos. Empiezo yo. Bueno, lo bueno en México yo diría que son dos cosas. A ver. La primera, que ha seguido el aumento al salario mínimo y hasta el momento la evidencia apunta que siguen siendo mucho más los beneficios que los costos asociados con esa medida. Hay una reducción de la pobreza laboral. Sabemos que hay muchos problemas con esto porque ya está desindexado el salario mínimo y que no ha venido acompañado de otras políticas, pero en general creo que es uno de los puntos más rescatables de esta administración. Hubo un aumento este año, habrá otro el próximo y en general pues no parece estarse de alguna manera materializando el gran temor que había respecto a la posibilidad de que esto generara desempleo o que generara inflación. Y en segundo lugar, creo también asociado con la inflación, creo que otra de las buenas noticias de este año es que a partir de agosto, pues el crecimiento sostenido que estábamos viendo en la inflación llegó a su pico y llevamos ya 3 meses de disminución. Entiendo también que el asunto tiene sus peros, con la distinción entre la inflación subyacente y la no subyacente. Qué bueno que lo mencionas porque efectivamente... Sí, o sea, en efecto, no está resuelto. Subyacente, ¿no? Que es la que importa, ¿no? Bueno, importan las dos, ¿no? Pero... No, importa en el sentido de que no tiene volatilidad, ¿no? Ajá, exacto. Esa sigue alta, ¿eh? Sí, y también, digamos, las medidas del Banco de México pues mostraron una efectividad pues limitada también en buena medida porque las causas de la inflación no son atribuibles propiamente a la economía nacional, pero bueno, dentro de todo, salario mínimo que sigue subiendo y que la inflación parece haber, con un asterisco esto lo digo, ¿no? Pero parece haber llegado a su tope y lleva ya 3 meses bajando, para mí sería lo más rescatable. A ver, lo bueno. Yo creo que sí, el fin de la pandemia ha sido para un respiro. O sea, que este año ya hayamos podido pasar. Yo sé que con todas las cosas que seguimos arrastrando, pero ya que este año hayamos podido regresar a la normalidad, quitarnos el cubrebocas, que las fiestas que vamos a celebrar todos ya sean otra vez más o menos normales, creo que a mí me parece como lo mejor que nos pudo haber pasado este año, ¿no? O sea, que por más que siguen saliendo enfermedades que aparentemente ya a diario descubrimos una nueva, ya de poder tener el descanso de que ya estamos, de que esto ya está, bueno, en el cauce regular de una epidemia estacional, etcétera, me parece como lo más agradecible de este año. Ya son pocos, entiendo, los que mueren de COVID, ¿no? Sí, sí, es realmente muy raro ya ver muertos por COVID, ¿no? Ya es un poco como influenza, ¿no? Exactamente. O sea, sí la pasas gacho, está mal, pero no es lo que vivimos, ese terror, ¿no? Que vivimos. Completamente de acuerdo. Lo bueno de este año, Gibran. Igual y nos acostumbramos, Leo. ¿Qué? Como a la influenza. Los números de influenza han sido escandalosos varios años, una gran causa de muerte, pero no la vemos en el debate público. Y hay ahora en circulación una serie de nuevas variantes que están generando un gran contagio. Por eso hay que vacunarse, ¿eh? Hay que vacunarse contra la influenza y contra el COVID. En fin, que debe ser mi ánimo personal. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo inmenso para encontrar lo bueno. Y celebro que lo haga Carlos y que lo haga Paula y que lo hagas tú. Yo estuve aplaudiendo mucho esas políticas los años pasados, porque son políticas de este gobierno con las que estoy de acuerdo. Esa y la pensión a adultos mayores, básicamente. Yo creo que debería tener otro esquema, pero en fin. Entonces, pues claro, siempre tendremos algo que festejar si esas dos políticas no se tocan. Y pensaba en lo otro, te decía antes de que empezáramos el programa, todo lo demás lo siento muy genérico. Puedo decirlo, puedo decir a ver, por ejemplo, que se dio la inflación, que empezó la mejora económica, que se recuperó la inercia, que esta sí me parece muy relevante, lo que apunta Carlos,
de la disminución de la pobreza laboral que yo habría fraseado como el incremento del salario promedio. Sí. Que sigue siendo una islita en el mundo laboral mexicano. La mayor parte de los trabajadores mexicanos no están afiliados al IMSS y no lo estarán en su vida. Podrán aspirar a llegar a una pensión de bienestar. ¿Sabes qué me hubiera gustado viejos. decir que subió el número de vacaciones para los trabajadores en México? Pero todavía no lo acaban de procesar en el Congreso. ¿no? Todavía no. Digo, es increíble, ¿no? México Todavía no es uno de se los países, concreta. Mientras noticias malas tenemos, pero. A ver, empecemos a ver lo rato. malo. ¿Qué dirías lo malo? Vamos a dar la ronda de lo malo a nivel nacional. Y yo creo que se ha centrado la confrontación desde el Poder Ejecutivo y en general desde la política contra el pluralismo, que este año es de eso, está hecho de eso, básicamente. Eso este año empieza con la consulta de revocación de mandato, donde se hace una simulación absoluta de lo que tenía que ser una forma de participación democrática de celebrarse, ¿no? Ponen unas reglas imposibles de llevar a cabo, que no participen los partidos, por ejemplo, ¿no? No hay financiamiento público. Pero vemos que el poder despliega en un meeting que yo recuerdo con mucha claridad porque yo estuve ahí, al secretario de Gobernación, es decir, al Poder Ejecutivo, a Mario Delgado, el presidente del partido, y al comandante de la Guardia Nacional. Hay 3 tipos de personas que en ese meeting, yo siempre cuento ese meeting porque para mí es ilustrativo de lo que es el régimen. En ese meeting hay servidores de la nación, que son trabajadores del gobierno, hay brigadistas de Morena, acomodando a las personas, y hay gente con otros chalecos que dicen que siga la democracia, que se supone que es una AC, que desde luego es de donde financiaron todo eso, por donde pasó todo eso. Lo que debía ser una fiesta democrática se convirtió en una simulación y una burla. 15 millones de votos, Gibran. Una gran 15 simulación. millones de votos sacó y una, que se mantenga el presidente. Una campaña no auditada, una movilización no auditada. Nunca sabremos cuántos miles de millones de pesos se gastaron en realidad. Decían que eran apoyos espontáneos porque ellos mandaban sus diseños, los de que siga la democracia, y la gente los imprimía y los ponía en sus casas, y supongo que los espectaculares también, y supongo que los pósters que aparecían en los espacios públicos. Espontáneos, ahora sí. Era todo espontáneo, sí, como las bardas de Claudia, que son espontáneas las bardas. Pero entonces, a ver, para recapitular, tú ves un retroceso en el pluralismo en la medida en que se está calentando el 2024. Sí, y la desaparición de la izquierda del discurso público. El obradorismo se tragó a la izquierda. A ver, malo. A ver, yo lo de la consulta de revocación también lo iba a mencionar, pero no en lo malo, sino en lo feo. Estuvo feísimo. Pero bueno, ya la tocó Gibran. Para mí, una de las cosas malas del año tiene que ver con la manera en que finalmente se terminó aprobando la reforma eléctrica y la política de lo que yo... ¿La eléctrica? Ahí voy, la eléctrica. Y lo que yo llamaría, digamos, la política del narcotúnel constitucional, ya hemos hablado de eso otras veces. Sí, muy bueno. De cómo en la segunda mitad del sexenio al presidente se le complica ya el Congreso y entonces opta por esta ruta de tratar de cambiar vía legal lo que no tiene la mayoría para cambiar constitucionalmente, haciéndole como un narcotúnel a la Constitución. Y luego, pues esto llega a la Corte. Y si la Corte no junta más de 8 votos de ministros rechazando, pues el cambio permanece. 8 más. A pesar de que la mayoría de los ministros digan que es inconstitucional, creo que este caminito, pues ya ha habido varias intentonas. En la eléctrica fue exitoso y creo que la electoral, de la que voy a hablar en la parte de lo feo, también va un poco encaminada en esa ruta. La otra cosa que también quería mencionar sobre lo malo... Espérame, déjame nada más allá hacer un apunte que es muy... no solamente es lo malo, es lo surreal, ¿no? Claro. Porque, o sea, 7 ministros... o sea, la Corte decide, porque no tiene mayoría calificada, que no es inconstitucional, pero tú te puedes amparar a los efectos de la ley eléctrica por ser inconstitucional. Claro. Le trasladas a los particulares el tú que eres abogado, ha de ser una delicia eso. No, sí, claro. O sea, abogado es el negocio para abogados. Pero, claro. Pero ojo, es trasladarle a las personas
el costo de una decisión inconstitucional. Sí, 100%, 100%. El costo, aparte de los que tienen lana. Claro, los otros ya se amuelan. Así es. Ahora, el otro tema que sí quería mencionar es algo que medio se nos pasó de noche y me parece crucial, uno de los peores datos, es que este año en México rebasamos la cifra de los 100,000 desaparecidos. Y si tú desagregas esa cifra, resulta que cerca de 1/3 de esos 100,000 han ocurrido durante este sexenio. Para darnos una idea de las proporciones, el sexenio de López Obrador tiene más o menos en promedio 9,000 desapariciones al año. En el de Peña Nieto eran 6,000, en el de Calderón eran 3,000. Y en el periodo de la Guerra Sucia, entre 1964 y 82, se promedian cerca de 50 desapariciones al año. Hay mucho debate sobre esa cifra, pero sí bueno, son cifras oficiales, por cierto, ¿eh? O sea, sí, siempre todo con asterisco. Sí, son de la Comisión de Desaparición. Pero son las cifras oficiales. Del Registro Nacional. Eso a mí me parece, digamos, tremendo. Siempre ponemos más énfasis en el tema de los homicidios. Totalmente. Pero la crisis de las desapariciones en México este año llegó a ese nivel y es increíble que siga sin realmente penetrar en la conversación pública y generar un contexto de exigencia elemental. Hay un movimiento de familiares, de madres buscadoras, pero creo que como opinión pública no nos hemos hecho eco ni de lejos de la gravedad que tiene ese problema. Paula, lo malo. Yo en lo malo un poco voy como al gran plano electoral. Creo que todo lo que ha sucedido este año en materia electoral es terrible, es preocupante. Bueno, hasta ahorita no ha sucedido nada. Pero no solo es feo, es también los efectos que puede provocar, lo que ha provocado socialmente, lo que ha provocado en temas de polarización. Pero no, es todo. Es el recorte a los institutos locales que no tienen ni para pagar ya las rentas. Es el recorte completamente absurdo al presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Este golpeteo que ya llega a niveles de ridículo, como decir que Ciro es el dueño de los Pumas. La cantidad de mentiras que se han generado alrededor de los funcionarios, pero también del trabajo que realiza el Instituto Nacional Electoral. Lo que fue también la revocación de mandato y lo que dejó en términos no de criterios, sino de prácticas, de decir, vamos a violar la ley electoral todas y cada una de las veces que sean necesarias y no nos importa. Morena lleva, una cantidad inenarrable de multas a partir de eso. Y por supuesto, como las pagan con dinero público, no les importa. Pero ahora las quieren quitar. Claro, por supuesto. Ya ahora las quieren bajar. No quieren dejar que se les multe fuertemente por violar la ley. Ajá. Creo que todo el tema electoral este año sí fue descendiendo a una espiral entre lo ridículo, lo vulgar, lo peligroso. Y todavía no sabemos cómo va a terminar. Y además sí se utiliza y vendrán cosas peores, ¿no? Así es. Entonces creo que me ¿Lo parece pones que como lo malo o lo feo? Lo malo. Y la otra cosa, la que yo añadiría también en temas de seguridad, es la normalización con la que estamos viendo que el crimen organizado empiece a sustituir al Estado en muchísimos lugares, no solo en materia de organización, sino en materia de abasto, de derechos de piso, en mercados legales, con total impunidad, con total permiso y sin que haya ningún, es al mismo tiempo de una militarización en absolutamente todo, en el que los militares ya hacen muchísimas tareas. ¿Qué dirías que fue lo feo? Lo feo, híjole, es que eso es como para mí algo más banal, las mañaneras. El daño que le estamos haciendo a nuestro país. A la gente les gusta. Pues, ya no la ven tanto como... No, yo creo que está en rendimientos decrecientes, pero a mí me parece... sigue siendo un arma poderosísima. Es que exacto. Me parece un espacio en el que se ha permitido, el uso de recursos públicos sin ningún tipo de control. El uso de recursos públicos de manera patrimonial para decir lo que quieren. La cantidad de mentiras, falsas verdades, ataques a las personas, creo que también ahí viene concatenado con muchísimos casos de censura que estamos viendo en los medios públicos, la renuncia a Javier Cecilia de la Jornada, las presiones que están recibiendo muchos medios escritos para alinearse. Creo que es un contexto de lesión a los derechos y a las libertades de las personas muy grueso que se está operando desde ahí. Que va pegado con lo que decía Gibran de un descenso, digamos, en la pluralidad, ¿no? Sí. Gibran, lo feo.
Pues es que me preguntaste por lo feo al principio de mi participación, entonces hice 2 en una. Digo por lo malo, voy ahora por lo feo. Lo feo para mí es la tristeza y que no nos hemos mirado entre nosotros después de la pandemia. Ustedes han dicho que ha sido un año feliz porque se acabó la pandemia. No feliz, pero sí que rico, ¿no? O sea, lo que yo veo con mis estudiantes en la universidad, con los estudiantes que cursan las licenciaturas de la Facultad de Ciencias Políticas, es que no hemos salido de la pandemia y no hemos mirado nuestro dolor. Lo registran todas las encuestas, los índices de felicidad. Estamos en algunos de los años más tristes de la historia contemporánea del mundo. Y en este contexto, en el contexto mexicano, se configura de manera particularmente fea, porque mientras las desapariciones, el exceso de muerte por COVID han transformado radicalmente la vida, la gente ha perdido personas cercanas y queridas. Es verdad que el salario promedio incrementa, pero esto incrementó la brecha salarial. Y las más afectadas son las mujeres jóvenes. Y ahora ganan menos. Sí. Ganan miles de pesos menos que antes de la pandemia. Los jóvenes ganan menos. No sé cómo se van a generar un proyecto de vida. Al mismo tiempo que estamos en esta decadencia, en esta tristeza, que repito, registra las estadísticas para todo el mundo, hay en el poder un grupo que nos pide que hagamos fiesta y que está arrojando serpentinas. Creo que ni siquiera... Fíjate que han entendido al público mexicano y el apoyo del presidente. No es una fiesta, es una cosa de lealtad, es otra cosa. Yo te voy a decir, yo creo que está pasando, yo he leído mucho sobre los ambientes después de las guerras, ¿no? En particular después de la Segunda Guerra Mundial. Y efectivamente, o los Roaring Twenties, exacto. Efectivamente hay una parte de traumática, que la gente está deprimida, que está angustiada, etcétera. Pero sí hay un ánimo de fiesta. A ver, yo les comento, yo el sábado fui a ver a Bad Bunny y lo que les puedo decir es que había 100,000 personas con ganas de enfiestarse. O sea, algo que yo no había visto nunca. O sea, la verdad el personaje es muy interesante, pero la gente, sobre todo los chavos, con un ánimo de festivo, ¿me entiendes? O sea, sí hay una dualidad, ese es mi punto. Tienen ganas de alegría. Sí. Y las instituciones, y en particular hablo por las de educación superior, no han entendido eso. En ciencias políticas, ni la primaria. En ciencias políticas se generó una crisis porque le negaron a los estudiantes la posibilidad de organizar una kermés y invitar a la banda MS. Y esa facultad está deprimida, está encerrada, y las autoridades universitarias no voltean a ver porque lo que hay es un desastre. La Facultad de Filosofía y Letras está parada y mis colegas que enseñan en Filosofía y Letras me dicen, por lo menos, de lo que yo veo en el aula o en la computadora, por lo menos perdimos al 50% del estudiantado. No, eso sí, sin duda. Entonces, a ver, nos tenemos que seguir moviendo. Hay muchas ganas de alegría. Sí, yo creo que estamos en esa dualidad, ¿no? Pero todo indica que no lo hemos logrado. Sí, a ver, ¿quieres agregar algo feo o nos vamos a la fea tengo 2 que agregar. Pero una rapidísimo, sería venga. El fiasco en la investigación del caso Ayotzinapa. Mira. Sea porque no se armaron bien los expedientes, sea por la decisión deliberada de encubrir, de proteger al ejército, había una expectativa no del todo infundada de que con este gobierno le íbamos a dar la vuelta finalmente al tema de la verdad histórica, y la verdad es que acabamos dando, digamos, como una vuelta en círculos. Un giro de 360 exactamente. Nunca mejor dicho. Y creo que esa es hablando de la tristeza, creo que esa es una de las noticias más tristes, más feas de este año, junto con una que mencionó Paula, que era lo de la reforma electoral, la amenaza que en este momento pende sobre la democracia mexicana, sobre la integridad de nuestros procesos electorales, la autonomía de la autoridad electoral y sobre todo, ¿sabes qué? Un concepto que ya se nos olvidó y que yo sé que tú tienes tus problemas con él, pero que fue muy importante en el proceso de democracia mexicana, que fue la equidad en la contienda. Esta reforma atenta directa, flagrantemente contra la equidad en la contienda.
Y eso quiere decir que en Pero le da 2024... más libertad. ¿Perdón? Pero ahí va a haber más libertad. No, Para quienes tengan lana. Y la capacidad de Una O sea, el libertad- otro día, una libertad que no está estaba yo de regulada. acuerdo con Violeta Sí, Vázquez. sí, te vi. ¿Viste? O sea, ya se volvió liberal La nuestra izquierda, capacidad de ¿no? organización. Bueno, de esos liberales. Oye, bueno, vámonos rápido a personaje nacional. Nacional. Personaje, ¿a quién dirían que fue el personaje en las noticias? Híjole. No, Es que yo había pensado en internacional nada más. nada más internacional. ¿Tú tienes algún nacional, Gibran? Y Nos pasó lo mismo en la mesa de ayer, tengo que decir, pero creo que salió un buen personaje. A ver, no, la verdad es que no tengo. ¿tampoco? ¿Tú? Yo sí tengo un personaje ¿Quién? nacional, Ricardo Monreal. Ya sabía. Yo creo que nos trae a todos pendientísimos de jala para un lado, jala para el otro, que si los votos, o sea, realmente ha logrado en en este ciclo, si abandona o no Morena, si es candidato a una cosa o la otra, realmente ha sido el opositor que la oposición no había sabido generar, pero está todavía dentro. O sea, es una figura realmente notable en términos de lo que ha sido Estoy de acuerdo, la pero- atención que genera y la importancia estratégica Sí, que sí, tiene sí. para las decisiones que se están tomando. 100% de acuerdo, pero yo sí creo que en algún momento Ricardo Monreal tiene que decidir, ¿no? Ya esto de estar wishy-washy, de que on the one hand, sí, por un lado sí, por otro lado no, sí por aquí, sí por acá. Hoy sí. Le ha O sea, salido, hasta ahorita le ha salido. Bueno, pero eso tiene rendimientos también de Está bien. crecientes, Sí, ¿no? O yo sea, lo he llegar- visto. Está bien. Sí. Como saben de mi cercanía con él, entre el día de ayer y el de hoy, 5 o 6 personas me han dicho, ya dígale a Monreal que se decida. Pues sí. Elio Flores me pintó hoy colgado de una brocha. Colgado de la brocha. Nada más que le puso a la brocha el color azul. Yo no agarro brochas de color azul. Yo agarro brochas de otros colores o con barnicito. De brochas azules Me encanta que es esa así. sea tu impugnación, el color de la Claro, pintura. pero es que yo sí me sentía así como Helio me dibujó, así me sentía el Todos domingo. acaban siendo panistas algún momento. sí. No, señor. Eso no va a sucederme. Panista nunca seré. No. Entonces sí me sentí así el domingo como me pintó. Por eso me pareció un a gran ver, Ricardo cartón. Monreal sí ha sobrevivido, está ahorita en el ojo del huracán. Vamos a ver qué. Lo ha Pero estado en tiene, el año, Leo, no nomás ahorita. pero lo ha estado durante el tiene año. que decidirse. Está bien, O sea, en está algún momento tiene que decidirse y yo creo que está ya A ver, tiene serán que los ser. Ya Igual- tienen las horas muy cortas. Ya. Igual y cuando está pasando este programa ya tomó una decisión porque seguramente se habrá votado o es muy probable. No sé si lo van a aplazar al pleno y la. Es probable que pase incluso Sí. al pleno. Hay Ah, mucha Pues presión sí, del ahí, gobierno. ahí veremos si apoya o no al presidente y a Morena o si decide. lo apoyan a él más bien, ¿no? Apoye o no. Pero también es su en términos de papel en la, política local es el personaje. Bueno, de la- pero ese es otro tema. su está papel bien. en la historia. Ese es Esa era la esa Exacto. votación. Eso es lo que Estoy de va. acuerdo. Ahora, su papel en la historia es o que nadie se acuerde de ti porque estuviste a favor Pero de esta fíjate, reforma. ayer Aguilar Camín dijo algo y que me parece que sí es cierto. El personaje de este año es el INE. Ah, bueno. ¿No? O sea, si lo ves como personaje Más amplio. institucional, Sí, de ¿no? acuerdo. O sea, Sí. creo que sí va por ahí. Sí. Vámonos a lo internacional porque se nos acaba el tiempo. Lo bueno, lo malo y lo feo en lo Yo quería internacional. añadir algo a lo feo. Sí. Antes de irnos a lo internacional, Sí. me gustan las estampas. Para mí la peor estampa es la de Nacho Mier y Citlali Hernández llamando al fusilamiento simbólico de los traidores a la patria. Sí. Y la calumnia, porque hacen con un tipo penal del que hacen culpables a sus adversarios. No hay manera más transparente que calumniar. Lo señala el Tribunal Electoral y todavía se tiran al piso de que hay autoritarismo. Oye, estás imputando un tipo legal, mínimo pruébalo, si no, No, se llama no. calumnia. Eso se me hizo Eso es feísimo. discurso, eso es lo que dices, Eso cómo de- se ha polarizado. Vamos el a fusilar a los discurso. traidores. ¿De qué me No, están hablar hablando? de traidores a ¿Cómo la se- patria, en y una luego de votación- fusilar a los traidores. En a la una patria. votación Sí. de la reforma eléctrica. Sí. Y por no votar, ni siquiera era tener otra idea o defender la reforma de Peña Nieto, era no votar la suya. Sí. Entonces, esa para mí fue una estampa. Bueno, nos queda de lo una que hay. ronda de internacional, bueno, malo, feo y personaje, lo que quieran destacar. Paula. Lo bueno, a mí me dio gusto el triunfo de Bolsonaro, que vencieran a Bolsonaro. Sí. O sea, que saliera por fin esa derecha asquerosa de Brasil, que aparte fue una derecha muy dañina para el ambiente, Sí. muy dañina para las minorías. Que regresara Lula con todos sus asegúnes Sí. me parece un
una subida de escalafón. Que ahora se la pasa llorando Lula por todos lados. Ya ven que ayer volvió a llorar. Ya es la edad. Sí, está muy nostálgico. Muy conmovido. Muy conmovido. No entiendo, uno de pronto anda está bien, chippy. está bien. Uno de pronto anda chippy. Sí. Ajá. Y la otra es, creo que el resultado de las elecciones de Estados Unidos, Sí. que hayan perdido todos los apoyadores del disque Trump. fraude y de todo el tema de Trump, me parece un rayito de esperanza a muchos que ya como que le dábamos por perdido de chin, ya los demócratas van a perder todo. Me parece también como un respiro a todo el juego político que ha vivido Estados Unidos. Sí. Y también una buena lección aquí en México, decir, esto no se acaba hasta que se acaba. 100%. ¿No? ¿Alguien quiere agregar algo de lo bueno? Sí, yo. A ver, internacional. Sí, Bad Bunny. Buenísimo. Lo mencionabas. El Qué artista. bárbaro. Personaje del año. Yo Sí, creo se me acaba de ocurrir. El artista más escuchado En de habla Spotify. hispana en la historia del mundo, Sí. seguramente. Pero también, y quiero seguir la reflexión sobre lo que hacíamos, en un momento tan triste para el mundo. Sí. Estamos buscando alegría y ha generado alegría. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer mesas de debate sobre el fenómeno de Bad Bunny. Sí. Yo fíjate, fui a verlo para verlo con mis propios ojos. No, yo te quiero decir. Y sí me quedé impresionado. Espectacular, ¿eh? No sabes. No es solo Bad Bunny, es el género del reggaetón. No, a ver, en yo he ido a general. muchos conciertos. Nunca había visto uno que era 3 horas y media de fiesta continua. Y quiero Fiesta. seguir hilando sobre el ánimo. Yo, por ejemplo, según Spotify, dice que soy del 2% de personas que escucharon más horas a Bad Bunny en el año. Mira. Claro, Ya que a Torreón estamos... de ida y vuelta. Sí, El loop. sí, porque estuve manejando mucho eso. Sí. Eso fue. Y creo que es un síntoma de esa alegría que estamos buscando que se corresponde con las estadísticas de incremento de la felicidad. Sí, totalmente. Puede ser un momento de alegría en un tiempo infeliz. Y me cayó bien el personaje, tengo que decirlo. Ya se nos acabó el tiempo, Bueno, muchachos. ¿Quieren decir perdón, algo, agregar en algo cuanto a lo rapidísimo? internacional, lo feo. No, La la guerra. invasión de La guerra en Ucrania. Sí, es claro. La invasión de Ucrania. Y ¿sabes qué? Sí. También otra que se nos ha pasado anoche en México, el endurecimiento del régimen autoritario en China. Las medidas que tomó Xi Jinping Sí, para ayer lo purgar mencionábamos, sí. a otros grupos y para afianzar su poder, rompiendo varias reglas no escritas del sistema político chino. Creo que también esa es La muy mala. política Y otra de COVID buena. cero que los tienen Los cerrados. triunfos de izquierda, de No. cierto tipo de nuevas izquierdas en América Latina. Estoy pensando en particular en Chile con Boric y en un poquito menor medida, pero también en Petro en Colombia. Por cierto, pues que estarán de acuerdo que el personaje internacional de Zelensky. calle se lo lleva Zelensky. Ah, yo decía Elon Musk. No. Nada más por la cantidad. Mira, interesante. inenarrable de Interesante, bien. estupideces que- Space Karen. Mira, vamos a El tener, bueno y el malo, vamos a ¿no? tener que debatir sobre Elon Musk y sobre Bad Bunny. Son dos personajes muy interesantes de lo que está Ya, pasando ya en el empieza a haber mundo. seminarios universitarios sobre Bad Bunny. Sí, Sí. exitazo. Sí, sobre decolonización. No, bueno, es que es una cosa, es un fenómeno. O sea, Claro, es un es fenómeno. que luego tenemos que Yo justificar quiero estar escuchando entender las cosas de en dónde nuestros viene ese cubículos, ¿no? fenómeno. O sea, porque la música es muy buena, sin duda, y combina reggaetón con cumbia, con salsa, hasta con jazz en algún momento, ¿no? Y perreo y todo eso. Pero va más allá. Vamos allá, captura más una allá. sensibilidad de los tiempos. Y las líricas, ¿no? O sea, esta Las cosa letras. de las letras, muchas veces muy explícitas, ¿no? Hay algo liberador, yo creo, en eso. Yo veía chavos que se saben todas. A ver, lo vi 3 horas y media y se sabían todas, ¿no? Y eso O sea, yo que soy los bitlemaníaco, creo que me sé muchas, pero todas tampoco. Para agregar a lo feo nacional, Ticketmaster, porque Ya, estos por son los favor, que están por adentro. favor. No, Ya los tenemos que ya nos está matando nuestro productor. Nos vemos la semana que entra, señores. Ahí les dejo tarea. Recomendaciones. Recomendaciones No, bueno, del musicales libro. ya sabemos cuáles van a ser las de ustedes. No, interesante. ¿Eh? Oye, y sacó unos, ¿fuiste al concierto? no. No, qué cosa, ¿eh? Este es no terrible. sabes qué cosa. O Sí. sea, de verdad, y aparte una producción, dieron unas pulseritas y se prendían. No. En serio, algo Queremos tu crónica, Leo. Te convertiste en fan, Leo. me ¿Ibas a ser fan de Bad Bunny o más de que- los fans? En fan más de los que fans. En fan de Bad Bunny me Del llamó fenómeno. mucho la atención el fenómeno. O sea, sí creo que hay algo ahí muy interesante. Elvis, Bad Bunny.
Pues como cuando salieron los Beatles, que todo el mundo decía, ay, qué raro, qué música espantosa, estos no tienen sentido de la armonía. No, y fueron un fenómeno, ¿no? Los Beatles. Oye, pero, esto que estás diciendo de que hay un aire de posguerra es radicalmente cierto y va con lo del autoritarismo en ascenso en todo el mundo. Claro. De la primera posguerra. Sí, pues. Están buenos, salieron buenos temas aquí a debatir. Gracias, Carlos. Bien, Leo, gracias. Gracias, Paula Sofía. Gracias, Gibran. Muy buenas noches. Hacemos una breve pausa. Regreso con Luis Carlos Ugalde precisamente para hablar de lo que se está aprobando en materia de reforma electoral.